Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del segundo episodio especial de Euphoria. Si bien el primer episodio estaba centrado en el personaje de Rue, un capítulo, como recordáis, en una cafetería bastante íntimo, en el que todo era un diálogo, el segundo se centra en Jules. Al principio es cierto que parece que la estructura del episodio va a ser idéntica a la del primero, pero en vez de mostrarnos únicamente el diálogo, en este caso, con una psicóloga, el capítulo va bailando y va llevándonos de un momento a otro de una manera magistral. Y lo cierto es que el episodio, en general, es uno de los mejores, diría sin miedo, de toda la serie. Todos los apartados del mismo son absolutamente sobresalientes. La iluminación, la fotografía, el montaje, la música, las actuaciones, todo destaca y la verdad que es una forma impresionante de navegar a través de los problemas de Jules. Además, cosa que no suele ser tan habitual en los episodios especiales, avanza un poquito al menos la trama general de la serie, sobre todo al final del capítulo. Con lo cual, vamos allá, vamos a analizar el segundo episodio especial de Euphoria. El arranque ya es bastante prometedor y deja un poco claro cuál va a ser el tono o el tipo de capítulo que vamos a ver. Y me refiero al momento ese en el que estamos viendo el ojo, que de hecho es un plano precioso, en el que se reflejan imágenes de la primera temporada, imágenes de una historia que hemos visto, como es la historia de Rue y de Jules, con una canción preciosa, con lo cual esto es un poco lo que el episodio va a significar. Es la mirada de Jules con respecto a los acontecimientos que han pasado en la primera temporada, además incluso profundizando en algunos que no conocíamos y descubriendo por qué estaba como estaba en alguno de los episodios de la primera temporada. Pero bueno, una cosa que sí que tiene el capítulo, al igual que el primero, es que se tratan ciertos temas de una manera filosófica, incluso vital, y en el caso del personaje de Jules, tienen bastante que ver, como es lógico, con su condición de persona transgénero. De hecho, la primera que me ha gustado bastante es cómo ella no se siente ella misma por el hecho de haber construido su identidad femenina en torno a los hombres. Es decir, la feminidad que ella buscaba la ha basado en complacer o en agradar o en gustar a los hombres, cosa que no le hace sentirse ella misma y que le hace sentir que tiene como un montón de capas y cosas que ha cogido de otras personas y que no le pertenecen. Estos son temas que no se tratan habitualmente en series y además es cierto que el hecho de que si bien el personaje es un personaje trans y además la actriz Hunter Schafer también es trans, digamos que podemos sentir incluso cómo la que está hablando, aparte de ser la propia Jules, es la propia actriz también. No quiero decir que Hunter tenga los mismos problemas que Jules, pero sí que es cierto que el discurso toma muchísima más fuerza estando esta actriz detrás. Que por cierto, también hay que decirlo, Hunter Schafer está absolutamente impresionante en este capítulo. Si bien Zendaya ya nos había demostrado lo buena actriz que era a través de esta serie, Hunter quizá no había tenido tantas oportunidades de demostrarlo, pero en este capítulo en el que ella es el eje central del episodio, ha demostrado el nivel de actuación que también puede dar y es una noticia estupenda para la serie, contar con dos actrices tan buenas como protagonistas. Después también saca un tema bastante interesante como es las relaciones que tienen las mujeres entre ellas, esa sensación de buscar defectos la una en la otra, de cómo las chicas entre ellas realizan muchos juicios, muchas veces fijándose en detalles que están mal, dejando claro que le parece una forma de relacionarse tóxica y es bastante bonito como dice que Rue no es ese tipo de persona, sino que Rue no se ha fijado en ningún defecto que ella podría tener y la ha querido tal y como es. Incluso hace una comparación con un amor de una madre, ¿no? Que te quiere incluso antes de que hayas nacido. Esta comparación entre la relación de Jules con Rue y la relación de Jules con su madre es bastante curiosa, porque más adelante se desarrolla, sobre todo con respecto al tema de las adicciones, así que lo voy a dejar para después. El capítulo sigue y tenemos una escena preciosa en la que Jules está en el mar, en la que habla de la libertad del mar, del poderío incluso de este símbolo. Y como digo, los planos son preciosos, cómo están intercalados con la historia que Jules está contando en El psicólogo, son brutales y me parece de verdad que un capítulo súper interesante. Luego Jules nos cuenta también que ha estado llamando o escribiendo a Rue y Rue no le ha estado haciendo caso, dejándonos claro también que han pasado 6 meses desde el momento en el que Jules se fugó, por lo que sea, ha vuelto a casa de su familia o casa de su padre, quiero decir, y está yendo a terapia, con lo cual ya estamos viendo realmente un avance un poco en la trama, porque en el capítulo de Rue tampoco vimos demasiado, sino únicamente a Rue rota por la pérdida de Jules, porque Jules se hubiera marchado por haber puesto ciertas esperanzas
en esa relación con ella, pero en cambio en este estamos viendo ya cómo Jules ha vuelto de esa escapada que ha hecho, cómo ha sido una escapada totalmente trágica y en la que nada le ha ido bien, y en esa vuelta cómo está buscando a Rue, en este caso sin éxito. Y aquí se nos plantea uno de los temas más interesantes del capítulo, como es la responsabilidad del bienestar de alguien que puede sentir Jules. Es decir, ella siente que es su responsabilidad que Rue esté limpia, que Rue no se drogue. Y esa carga de sentir que ella tiene que asegurarse de que esa persona no cometa el error de volver a drogarse, le afecta muchísimo. Y otro de los puntos que me encanta también y que compara el personaje de Rue con el personaje de la madre de Jules es que ambas, y esto lo dice la psicóloga, las dos no ven o no entienden cómo sus adicciones le afectan a Jules y todo lo que son capaces de generarle, con lo cual es curioso que las dos personas cuyo amor debería compararse porque ambos son un amor que no juzga, un amor puro, el de Rue y el de una madre, y ambos personajes comparten ese lado oscuro que es el tema de las adicciones y que Jules tenga que sufrir por ellas. Otro de los temas que trata la historia es también la idealización de las relaciones por internet, es decir, cuando no tenemos un contacto y no es algo tan cercano, realmente podemos fantasear, jugar a imaginar cosas que luego en la realidad no son así. Hay una frase que me encanta y que dice Jules, y es que la mitad de cada relación está en su cabeza, es decir, ella se imagina o idealiza quizá la propia relación con cosas que no son reales y con expectativas que tampoco lo son, que luego se hacen añicos cuando chocan contra la propia realidad. Creo que esto es algo que nos puede pasar a todos, el hecho de idealizar a una persona o incluso idealizar una relación. Y en el caso de Jules es cierto que es una relación digital, ¿no? Una relación de la que incluso dice que es la que mejor sexo le ha dado, ¿no? Pero esto nos puede pasar con amigos, con personas cercanas, con familiares, incluso con parejas, tenerlas de alguna forma idealizadas y luego por una cosa o por otra llevarnos decepciones por expectativas, como digo, que nosotros mismos nos hemos generado en base a nada. El siguiente tema del que habla, y que también me ha parecido muy interesante, es la inseguridad que podemos sentir cuando estamos en una relación. Jules dice que no cree o no siente que sea posible que Rue pueda quererla de la misma forma que ella la quiere. Siente casi que no merece el mismo amor que ella está dando, siente que no es posible que con los defectos que ella siente que tiene, alguien pueda amarla con la misma intensidad que ella está amando. Esto es una inseguridad brutal de ella misma, mostrándonos cómo quizá ella es la primera que no se quiere y por eso cree que nadie puede quererla. Curioso que nos cuente también cómo sigue enamorada de Tyler, sigue enamorada de una persona que realmente no existe, y eso es curioso, retomando un poco incluso esa idea de que al final sigue enamorada de la idea que se hizo de la relación con Tyler. Y las dos cosas más interesantes del capítulo: por un lado, descubrimos por qué Jules estaba triste en la primera temporada, en la noche de Halloween, ya que era por un lado aquel momento en el que su madre y ella coincidieron en casa y ella no quiso bajar a dejar que su madre le hablara o le pidiera perdón por todo lo que ha pasado. Después de eso su madre se marchó y quién sabe si de alguna forma motivada por ese momento su madre decidió volver al alcohol y esto terminó haciendo que la hospitalizaran, con lo cual esto Jules lo sabe antes de salir de fiesta la noche de Halloween, y si recordáis en el capítulo de Halloween está como muy sobrepasada, está comportándose incluso de una forma extraña y ahora sabemos el porqué de esa actitud. Podría incluso llegar a sentirse culpable por no haber bajado a estar con su madre, que esto le haya hecho recaer en el alcohol. Una explicación muy buena y que complementa la primera temporada. Y luego, uno de los momentos más guays del capítulo, y lo que digo que hace avanzar al menos un poquito la trama, y es el reencuentro entre Rue y Jules. Es decir, hemos visto cómo Rue y Jules, después de los 6 meses tras la fuga de Jules en el tren, se vuelven a ver. Es cierto que no es un encuentro que solucione nada, es cierto que no ha hecho avanzar demasiado la trama, porque tal y como dije en el análisis del primer capítulo especial, los episodios especiales de por sí no hacen avanzar demasiado las tramas, pero al menos ya hemos tenido ese contacto, se han visto, ambas están rotas y no han superado ese momento de ruptura o de separación que vivieron en la primera temporada. De hecho, ver a Jules llorando a través de esa ventana con lluvia es bastante desgarrador, teniendo en cuenta que la lluvia o el sonido del agua es bastante recurrente en este episodio, y lo que queda claro es que aún queda pendiente un encuentro entre estos dos personajes
para de alguna forma arreglar de verdad lo que ha pasado, y eso sí que lo tendremos que ver ya en la segunda temporada. Ya os digo, para mí un episodio increíble, que para mí es de los mejores de la serie, por no decir el mejor, en el que vivimos a través de Jules los eventos de la primera temporada, en el cual indagamos en un personaje tan complejo como es Jules, en el que se trata un tema tan interesante y tan desconocido para el público general como puede ser los problemas que vive una persona transgénero, y en el cual para mí lo mejor del capítulo ha sido cómo ha sido capaz de llevarnos de un lado a otro, desde la sesión con la psicóloga hasta el pasado, a momentos futuros, momentos irreales, sueños o incluso hasta el presente, digamos, al final del capítulo. Una absoluta maravilla. Espero que lo hayáis disfrutado, espero que hayáis disfrutado también de esta pequeña review, porque al final es un capítulo muy introspectivo, muy personal. Tampoco hay grandes análisis que hacer al respecto, más que comentar un poco los temas de los que se hablan. Un saludo y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto.